se quedó viuda, murió su esposo, no tuvo hijos, Ruth. Y dice la palabra del Señor que él la encontró en un momento muy difícil de la vida. Y a veces nos puede encontrar Jesús, generalmente siempre nos encuentra en momentos difíciles porque es cuando buscamos a Jesús. Yo recuerdo hace muchos años que a la gente le decíamos: ándale, por favor, acepta a Cristo, mira, Él te ama, no lo desprecies. Le rogábamos a la gente. Pero sabe, la gente decía: no quiero ahorita nada de Jesús, porque no tenía una necesidad de Jesús. Y yo fui aprendiendo que la gente busca a Dios cuando tiene necesidad de Dios. Y eso es válido. Por eso nos encontró el Señor en situaciones a veces difíciles, como en la vida de Ruth, de esta mujer, que dice la Biblia que murió muy joven su esposo y se quedó sola con su suegra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 14, dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Oiga, qué bendición de suegra, ¿verdad? Porque hoy en día es bien difícil encontrar suegras solamente aquí en la iglesia, pero es la única mujer que yo veo que quiere quedarse con su suegra y que llora por quedarse con ella. Algo había visto en ella, en su caminar. Ella era judía, Noemí, y dice que algo vio esta mujer moabita que se había quedado viuda y se había quedado sola. Vio algo en su suegra que le conmovió en su corazón el quedarse con ella. Y dice la palabra de Dios que le dijo su suegra. Y Noemí dijo, versículo 15: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ella le da una opción para que se regrese a su pueblo y se haga su vida normal que llevaba. Pero esta mujer, Ruth, dice que había visto algo y le dijo no. Versículo 16, respondiendo Ruth le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. ¡Qué bendición! Amado hermano, algo vería, porque yo sigo a la gente que me moldea, que me enseña a ser mejor, a que pueda sobresalir, a que yo pueda ser una persona mejor. Personas que me denigran con su forma de hablar, de tratar a las personas, tratamos de apartarnos. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Vemos que el hijo tiene un amigo que vive mal, no te juntes con él. Nosotros como padres lo hacemos, es parte de nuestra vida. Sin embargo, dice aquí que esta mujer llamada Ruth dijo: no te voy a dejar, voy a estar caminando contigo. Y dice: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Ruth, ella empezó mal, quedó viuda, sin hijos, era moabita, no era judía. Sin embargo, ella aceptó a Dios como su Dios. Vea lo que le dice en el versículo 11 a su suegra. Le dice, y respondió, le dijo: donde tú mueras, moriré yo. Tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aceptó al Dios que tú y yo tenemos. Y sabes, su vida empezó a cambiar, porque tenemos un Dios que camina con nosotros y que te lleva al éxito. Esta mujer, en lugar de ser una mujer fracasada, una mujer que había sido viuda, que estaba viuda, que no tenía hijos y que le esperaba una vida de dolor, de sufrimiento, a partir de que decidió aceptar al Dios de Israel como su Dios, su vida cambió para bien, porque Dios tiene el poder para cambiar tu fracaso en éxito, tu tristeza en gozo
Y tu vida la puede cambiar para la gloria de su nombre, sin que hagamos nada. Y en el camino ella empezó a caminar con Jesús, con Dios. Y dice que de tal manera regresaron a Israel y la gente las empezó a conocer y empezó a ver que en ella había algo bien diferente. Por eso tú y yo no necesitamos hablar tanto de Dios, solo con nuestra forma de vivir. Con eso es suficiente. La gente nos ve diferente a los demás, no por la manera de vestirnos, no la manera, no es algo externo, es algo interno, es algo que tenemos en nuestro corazón que se llama Jesús y que la gente debe de ver. Dice la Biblia que los discípulos se daban a conocer por la forma como se conducían, que habían estado con Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor que Ruth empezó a caminar cada día con Dios, de tal manera que cuando llegaron le dan una palabra a Ruth, capítulo 2, versículo 11, y respondiendo voz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12 le dice: Jehová recompense tu obra y remuneración sea cumplida de parte de Jehová tu Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Cuántos dicen amén? La estaba bendiciendo Dios de una manera tan tremenda a Ruth, porque había aceptado a Dios de Israel y empezó a caminar con él. Y sabe, cuando alguien conoce a Cristo, empieza a caminar con él, y entonces la escritura, la Biblia, es nuestro manual para empezar a caminar cada día con Dios. Dice en el versículo 6 del capítulo 3: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Por qué tuvo éxito Ruth? Porque ella se dejaba pastorear por su suegra y dice que hacía todo lo que ella le decía. Imagínate nada más, si estando en la ley teníamos que tener alguien que nos discipulara, que nos cuidara. Por eso qué tan importante es tú y yo. ¿A quién discipulas? ¿A quién cuidas? ¿A quién ves? ¿A quién le compartimos de Jesús? ¿Por qué tuvo éxito Ruth? Número uno, porque aceptó a Dios como su Dios. Y número dos, tuvo éxito Ruth porque dice que hacía todo lo que ella le mandaba hacer su suegra. En el capítulo 5 dice: y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Versículo 3 del capítulo 3, versículo 6 dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ahora vamos más profundo. ¿Quién nos guía a ti y a mí? ¿Con quién caminamos cada día? No estoy hablando de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres. Estoy hablando de nuestra fe. ¿Con quién caminamos cada día? Con Jesús. ¿Hacemos lo que Él nos dice que hagamos? ¿Nos guía cada día? Y claro, no debemos de ser tan religiosos para decirle: Señor, como en una ocasión escuché de un hermano que dice que despertó, estaba lloviendo, estaba muy nublado el día, y dice que empezó a orar y le dijo: Señor, ¿quieres que hoy vaya a trabajar? Está lloviendo, pero tú dime qué hago. Eso es hasta de risa, ¿verdad? Porque no podemos orar por esas cosas, pero sí sabemos que tenemos que consultar con Dios y qué hacer en determinado momento de nuestra vida que venga de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ella era dirigida por Noemí. Nosotros nos dirige Cristo Jesús. Ella llegó a ser la bisabuela del rey David.
y tiene un libro en la Biblia. Una mujer que su futuro era de fracaso y Dios lo cambió, ya dijimos, en éxito. Su vida cambió. Porque desde que ella empezó a caminar con Jesús, con Dios, no caminó como ella quiso, con sus costumbres, con sus formas de vida, sino cambió su vida totalmente. Amado hermano, tú y yo tenemos que cambiar nuestra forma de vida y tenemos un manual, la palabra de Dios, que es la que nos va guiando y nos va enseñando. Y en el camino, cada día, nosotros debemos de permitir que Dios nos vaya guiando para poder recibir las promesas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Saben? Ustedes conocen al pastor Isaac. Es una promesa que Dios nos dio, porque mi esposa y yo no podíamos tener hijos. Tenemos una hija, la mayor, pero después de ella ya no pudimos tener hijos. Se llevan 10 años. No se cuidó mi esposa. Se llevan 10 años y el médico nos dijo, ¿sabes qué? Ya no van a tener hijos. Nosotros nos convertimos a Cristo, empezamos a orar y por 10 años esperamos una promesa. Y entonces Dios nos prometió un bebé y nos dio al pastor Isaac. Fue una promesa que yo alcancé. Y lo que él está viviendo hoy es una promesa que Dios me dio hace muchos años, a mí como papá. Y yo lo puedo ver después de 30 años, puedo ver esa promesa, la alcancé gracias a Jesús. A Jesús es la gloria. Pero ¿por qué hay personas que no logran alcanzar promesas? ¿Qué hay en la vida? Y sabes, Dios desea con todos que nosotros podamos tener éxito en la vida, en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice, mas la senda de los justos, ¿cuántos justos son? ¿Cuántos justos hay aquí? Y no somos justos por nuestras obras, somos justos por Jesús. Él nos justificó delante de Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto. Dice que nosotros iremos mejorando, que tendremos una vida de progreso y crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué entonces no todos alcanzan promesas? Otros yo los veo que están completos, tienen ojos, razonan bien, caminan bien, y los encuentro en la calle. ¿Cómo estás? Desanimado. Pues no, ya no sé, la verdad, dudo, me está yendo mal. Y tiene a Jesús en su corazón. Y es para que estuviera bien motivado, porque tenemos vista, estamos completos, gracias a Dios. Nada más por eso deberíamos de estar motivados. Ahora, más motivado, ¿qué más motivado tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón? Pero sabe, en el camino vamos nosotros desvalorando, descuidando nuestra relación con Jesús. Por eso me siento desmotivado, me siento desanimado. Creo ya no seguir caminando con Dios. ¿Por qué? Porque he dejado mi relación con Jesús. En mi caminar diario, en lugar de cuidar mi relación, la fui descuidando. Hoy yo creo que Dios está hablando a tu corazón, a tu vida. ¿Cómo es tu relación con Jesús? No con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos. No, con Jesús. Tú tienes una relación con Jesús. ¿Cómo caminas diario con Él? ¿Cómo es tu caminar con Él? La Biblia dice que debemos de llevar una vida de progreso y de crecimiento espiritual, que se va desarrollando en nuestra vida diaria. Pero ¿qué sucede en nuestra vida? Hay gente que yo he escuchado que dice, me iba mejor cuando no tenía a Cristo que ahora. Eso es una mentira, eso no es cierto. Perdóneme, pero yo le digo, a mí me han dicho hermanos en la iglesia, es que yo desde que fui el líder descuidé mi casa y ya mi casa la estaba perdiendo. Mal líder, porque yo te puedo decir que yo desde que fui líder y conocí a Jesús, fui mejor.
padre, mejor líder, no por mí, por Jesús. Jesús es el que te da y el que te va dirigiendo. Amado hermano, no es de emoción, no es de sentimientos, es de una relación diaria con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente se desanima porque llegó a la iglesia y no la saludaron? O porque llegó a la iglesia, a lo mejor el lugar en el que siempre ocupó, por 20 años está ocupado, y le dice el diácono que se vaya a otra silla, se desanima y se va enojada. O porque yo llegué hoy buscando al pastor y como no lo vi, me fui a estacionar por allá y nadie me atendió. Oiga, ¿usted cree que eso me puede desanimar? Por favor. Dijo, de verdad, para nada. ¿Qué nos puede desanimar? Nada, amado hermano. Cuando tú y yo caminamos cada día con Jesús y tenemos promesas que alcanzar, está a nuestra vista mi actitud hacia las promesas que Dios tiene para mi vida. Y sabe, lo que me haga la gente no me afecta para nada. Y nunca pensé en cambiarme de iglesia, no. Porque no era la iglesia, era mi relación con Jesús. Dios me plantó aquí, Dios me trajo aquí, voy a fructificar para la gloria del Señor. Y entonces la Biblia dice que la vida del hombre, del justo, es como la luz de la aurora, que va a ir creciendo. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántos años llevas en Jesús? ¿Has crecido? ¿Has madurado? ¿Cuántas promesas has alcanzado de parte de Dios? ¿Tu vida es diferente a hace 10 años, 5 años, 3 años? Porque la Biblia dice que debe de ir en progreso hasta que el día es perfecto. Y podemos ver cómo Jesús encontró a las personas. Ustedes conocen en Marcos capítulo 5 versículo 24, habla de una mujer que solo no sabemos ni su nombre, pero dice que tenía flujo de sangre. Marcos 5:24 dice que fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaba. Fíjese bien, una gran multitud y le apretaban a Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos, gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ella estuviera desanimada y con mucha razón. ¿Cuánta gente sin Jesús, sin Cristo, vive así? Le va peor. Y tú y yo tenemos promesas que el futuro será mejor que nuestro presente para la gloria de Dios. Jesús lo prometió. Y no estamos hablando de economía, estamos hablando de lo integral, de lo que necesita el hombre. De eso habla Jesús. Y esta mujer dice que Jesús la encontró en una situación difícil, terrible, que cada día le iba peor. Y dice que había sufrido por los médicos. Tú y yo sin Cristo, ¿cómo nos encontró sufriendo, padeciendo por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres? Porque fuimos violados físicamente, sexualmente, porque fuimos maltratados. Así nos encontró Jesús. Algunos nos encontró a lo mejor en un estado bueno, pero de diferente manera. Pero sabes, aquí podemos ver de cómo Jesús, dice la palabra del Señor, que encontró a esta mujer que nada, dice que había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, bendito sea Dios, bendito esos hombres y mujeres que hablan de Jesús, que no hablan de chismes, que no están hablando del prójimo, que no hablan tanto de sus problemas, hablan de las promesas de Dios, hablan de Jesús. Benditos esos hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia, fíjese bien, yo creo que iban en el metro y iban platicando dos hermanos. No, ¿te fijaste? Ahí en la iglesia. No, estaban hablando de Jesús.
No, hombre, Jesús con el que se encuentre lo cambia. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Hay una esperanza, Jesucristo. Y empezaron a hablar de Jesús. Y dice la Biblia que cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, por eso tú y yo tenemos la responsabilidad, porque Jesús nos ordenó: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿A quién le hablas de Jesús? ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? No por lo que hables. Yo, ¿sabe cómo me gané algunos de mis vecinos? Sin compartir, solo con mi actitud. Porque yo era de las personas broncudas que se estacionaban afuera de mi casa. Órale, quiten su mugrero, háganlo para allá, quita tu carcacha. Sí, 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 sí. Así éramos sin Cristo. Y me da pena decirlo. Pero ¿qué sucedió cuando conocí a Jesús? Y muchos me dijeron: es un hipócrita. Porque yo llegaba y estacionaba el carro, ya no les decía nada. Salían hasta los vecinos, ya hasta me tenían miedo. Salían y decían: ay, perdón, perdón, lo voy a quitar. No, ahí déjelo, vecino. Decían: ¿qué hubo este? O anda drogado, tomado. Y era amable. No, ahí déjelo, no hay problema, vecino. Y llegué al punto de pedirles perdón. Decirles: ¿sabe qué? Perdóneme por tratarlo así. ¿De veras? ¿Qué le sucedió? Y entonces pues, le hablaba de Jesús. Decía: es que fíjate que yo me comportaba así, no tenía a Jesús, por eso era amargado, estaba todo frustrado, enojado con todo el mundo, pero hoy tengo a Jesús. No, vecino, se le ve. Gracias a Dios, para la gloria del Señor. Y ¿sabe una cosa? Ellos vinieron a Jesús. Y no tanto porque yo no les compartía, por la forma como ahora lo estábamos tratando a la gente. ¿Cómo tratas tú a la gente? ¿Hay un cambio en tu vida? Sobre todo con nuestra familia. Te debes de ganar a tu familia con tu forma de vivir. Pero como ya no hay cambios, seguimos, a lo mejor cambiamos por un tiempo. Por eso le llamo al tema en el camino. Estás caminando en el camino que has dejado, en el camino que has hecho. ¿Te has hecho mejor? ¿O ibas bien y dejaste? Y hoy eres más enojón, más peleonero, todo te molesta. Digo, independientemente de la edad, porque yo siempre escuché que decían: cuidado cuando llegues a la tercera edad. Yo ya llegué a la tercera edad. Y sabe una cosa, son los días más plenos de mi vida que disfruto, no sabe, para la gloria del Señor. Porque no está en la persona, está en Jesús, que se deja usar esa persona por Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor que esta mujer escuchó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjese bien, toda la gente apretaba a Jesús y solo una mujer recibió. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuánta gente a veces vemos que es bendecida y que a veces hasta nos da envidia y pensamos que estoy haciendo mal? Pues piensa que estás haciendo mal para que no estés progresando, para que no estés siendo bendecido por Dios. Y no hablo de lo económico, hablo de lo moral, de lo espiritual y de lo material también. Es el mismo Dios para todos. Pero ¿qué hemos dejado? Ella dejó, fíjate bien, la pena y todo, porque no lo podía tocar, porque ella era una mujer inmunda. Y pensó y dijo, fíjese sus pensamientos: si yo lo toco, seré sana. ¿Qué hablamos? ¿Qué creemos de Dios? No, nunca voy a progresar. Y a mis hijos siempre los ando maldiciendo: no, te va a ir mal, y no estudiaste si eres un burro. Y tenemos a Jesús. Y sabe, cuando hablamos así, eso es lo que recibimos. Siempre me va a ir mal, nunca voy a tener un buen trabajo, nunca me van a promover. Eso lo estás pidiendo, lo vas a recibir. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mujer dijo: si yo lo tocare, dice versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente, seré salva. Si toco su manto. Y dice que enseguida, dice que
la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cómo le encontró Jesús? Con una enfermedad. Ya no era enferma. Tenía una enfermedad de 12 años. Había sufrido mucho. ¿Estaba sufriendo ahora? Ya no. Ahora yo te voy a decir algo. Nosotros podemos seguir, estamos dentro del mundo. Dice la Biblia, en el mundo tendremos aflicción. Y hemos pasado por aflicción. Pero dice, confíen en mí, Jesús, porque yo he vencido. Entonces, cuando yo estoy sufriendo, me acerco más a Él. Ayer hablaba con una hermana de la iglesia que es académica y en la universidad le exigen mucho y tiene un puesto bueno. Dice, pastor, ya no puedo, que ya quiero renunciar de mi trabajo y de la iglesia también. ¿Hasta dónde llegó? Y no le podemos, ay, qué ingrata. No, se vale. Es lógico, está en una situación difícil. Hay que ayudarla, hay que enseñarle que Dios la puede sacar de ahí y que nomás solamente es esperar y aguantar y el día de mañana le va a dar la gloria al Señor porque la va a sacar de ahí, porque Jesús lo prometió y lo que promete Jesús lo cumple para la gloria de su nombre. Dáselo a Él para la gloria del Señor. Ahora, en el camino se encontró a Jesús y mire, ella fue progresando. Estaba enferma, dejó de estar enferma. Estaba sufriendo, dejó de sufrir, porque Jesucristo le dio una palabra y le dijo, hija, tu fe te ha hecho. ¿Qué ha hecho nuestra fe? Por eso es tan importante. ¿Cuánto tiempo llevas tú orando, leyendo tu palabra, la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas orando por ciertas situaciones en tu vida, por personas, y nos desanimamos y no perseveramos? Cuando la Biblia dice que debemos de perseverar. Y en el camino, ¿sabe qué? Tendemos a dejar y conformarnos como vivimos, aunque estemos viviendo mal. ¿Cuántas personas yo he encontrado que tienen a Jesús y en el camino oraban por la enfermedad que tenían, oraban y lloraban y lloraban, pero llegó un momento que en el caminar dejaron de orar, se conformaron, dijeron, no, Dios ya no me va a sanar, y dejaron de orar, dejaron de pedir. ¿Qué sucedió con su fe? Su fe empezó a dejar de creer, porque la fe, acuérdese, es creer en lo que no vemos. Hebreos 11 lo enseña. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho. ¿Sabes lo que nos mueve a ti y a mí es la fe? ¿Cuántos dicen amén? La fe nos mueve. ¿Qué ha hecho la fe contigo? No es el pastor, no es tu líder, no, es Jesús y es tu fe. Joven, jovencita, ¿qué ha hecho tu fe? ¿Ha producido? Dice que Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. La salvó, como a nosotros nos salvó, gracias a Dios. Y le dijo, ve en paz. Imagínate la paz de Jesús. Su fe hizo que recibiera paz. Hoy en día que necesitamos tanta paz, que imagínate, nos subimos a un bus, a un transporte público, se suben a asaltar y nosotros empezamos y empezamos a tener miedo. Y yo entiendo, está bien, todos pasamos por ahí, pero cuando tu fe está tan fuerte y que dices, en el nombre de Jesús este hombre se va a bajar, en el nombre de Jesús, yo lo creo, lo confieso, y de repente se baja y se va. ¿Qué sucedió? Y usted dice, ay, pastores, son cuentos. No, es tu fe. Pero como yo no tengo fe, dáselo al Señor, porque lo hemos pasado. Pero como no tengo fe, hasta guardo mi celular por si las por si la fe falla, ¿no?
Guardo mi reloj. Cuando yo debo decir, Señor, estoy en tus manos. Y de verdad yo he tenido testimonios de hermanos que han dicho, pastor, yo le dije, Señor, este hombre no me va a tocar. Y dice, cuando entraron a asaltar, me brincaron. Yo creo que aquí hay testimonios. ¿Cuántos dicen amén? Y no creo que mienta. Fue tu fe, fue tu fe. Pero si a mí me deja llegar mi carne, que es el miedo, entonces empiezo a guardar. Lo mismo con la enfermedad. Yo entiendo, mire, hay enfermedades largas, pero si tú sigues clamando, porque la Biblia dice que todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Dios no miente. A lo mejor tendrán 10 años, 15 años, no lo sé, pero sigue. Pero sabes, un momento de nuestra vida, de nuestro caminar, por la vida, las presiones, los problemas, nuestra fe empieza a decaer y ya no tenemos fe. Mire, le voy a poner aquí un ejemplo de vida de un hombre. Dice la palabra de Dios que Pablo tenía un colaborador en su vida. Y dice la palabra del Señor, Colosenses 4:14, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Dice aquí que saludaban, está hablando Pablo, y dice que él tenía dos colaboradores, a Demas y a Lucas. Oiga, qué bendición. Yo recuerdo cuando salía con el apóstol que salíamos del país, es mi autoridad, era una bendición caminar con él. Sentarme a escucharlo, me instruía, me enseñaba, estaba a sus pies escuchando las enseñanzas. Ahora, imagínate estos dos colaboradores de Pablo, ver a Pablo caminar con Pablo. Yo veo los ministerios, cómo se mueven y me sorprende. Ahora, imagínate Pablo, las señales, los prodigios que hacía. Y tenía estos dos colaboradores que participaban haciendo algo en su vida. Porque dice en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 24, dice Pablo que tenía 4 colaboradores. Dice Marcos, Aristarco, Demas, otra vez Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Que participa haciendo algo que se le pide. Le ayudaba en la obra de Dios a Pablo. Qué bendición caminar con Pablo. Pero ¿qué sucedió con estos colaboradores? Fíjate bien, este colaborador llamado Demas estaba con Pablo cada día. Caminaba con él cada día. Pero ¿qué sucedió en el camino? En el camino algo le pasó a Demas, a este hombre que era colaborador de Pablo. Y dice en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, lo dejó. Dice, y se ha ido a Tesalónica. Creyente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué sucedió con este hermano llamado Demas? Era su colaborador y de repente en el camino se desvió. Y en lugar de crecer, dejó a Pablo. ¿Y qué le ofreció el mundo que era más importante que Dios, que Jesús? Sin embargo, dice la Biblia que en el camino Demas se apartó y dejó a Pablo, perdón, y ya no caminó con él. Por eso tú y yo en el camino, tú tienes que seguir creciendo y tienes que hacer un alto, ver cómo está tu vida. Has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, de obedecerle a Dios. Tienes que hacer un alto y decirle, Señor, tengo que hacer un alto. Tú me estás hablando. Sabes, Dios no nos viene a condenar, nos viene a hablar como ahorita. Dios está hablando a nuestro corazón. Dios está hablando a varios corazones que tienes que hacer un alto y pararte. Porque si no, en el camino, el día de mañana, ya no vas a ser ni cristiano. ¿Cuánta gente conocemos que dejó al Señor? Imagínate, yo digo, volver atrás. ¿Qué hay atrás? Nada. Todo lo malo, de verdad. Los profetas decían, quítame la vida, Señor, antes que regresarme al mundo. No, prefiero no vivir. Pero ¿qué sucede en nuestro caminar cada día?
Este hombre Demas dice que en el camino desamparó, dejó a Pablo. En el camino podemos ver que Saulo siguió caminando sin él. Le dolió en su corazón, pero siguió creciendo. Y podemos ver en la palabra de Dios que en el camino Saúl se apartó de Dios, el rey Saúl. Pero en el camino David fue creciendo. Dice en 2 de Samuel 3:1. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David, ¿qué sucedía? Dice que se iba fortaleciendo. ¿Cuántos dicen amén? En la guerra, en la batalla, en los problemas, en las situaciones, no en la bendición, no en la prosperidad. Dice que en la guerra, hubo guerra entre ellos, pero dice que la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hay dos cosas en la vida, en el camino: o te fortaleces o te debilitas. Por eso Pablo habla de los cristianos que son tibios, que hay en la vida celos, envidia. 1 Corintios 3, que habla. Y en el camino podemos ver que Saúl, se iba debilitando, pero David dice que se iba fortaleciendo. En el camino Eliseo fue creciendo, y en el camino Jesse se apartó de Dios, se apartó de Elías. En el camino podemos ver hombres que desafortunadamente se fueron apartando. En el camino podemos ver a Ananías y Zafira, se apartaron de Dios y murieron. En el camino Pablo fue creciendo su vida espiritual. Tú y yo estamos en el camino diario. ¿Cómo vamos en nuestra vida? Es una pregunta. ¿Cómo es tu vida? La Biblia dice en el libro de Joel, si no cuidas tu vida, vas a caer en esto que cayó en los tiempos del profeta Joel. Dice Joel 1:16, ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? O sea, ya no había placer por buscar a Dios. Ya no había ese gozo, dice, esa alegría, ese placer por la casa de Dios. Fue arrebatado, fue arrancado del corazón. A veces venimos porque la esposa nos lleva. No, no es cierto, es una broma. Pero si no se enoja, o mis padres tengo que ir porque si no me regañan, o vengo porque qué va a decir el pastor. Acuérdate que es nuestra relación diaria con Jesús. Es un placer venir aquí. Dice la palabra del Señor que en el tiempo de Joel fue arrebatado el placer y la alegría por la casa de Dios. ¿Cómo es posible que mejor a otros eventos voy tan alegre y vengo a la iglesia todo triste, desanimado? Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo está nuestra vida? Porque el rey David decía tan solo en el Salmo 100, versículo 4, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, vamos al balneario, no, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, de verdad, mire, y no por religiosidad, viene el 24 de diciembre y cae en domingo. Y decimos, hay que cambiar la fecha porque la gente no viene. Y nos vemos, yo como pastor digo, a veces dice uno, se preocupa, cuando no debería ser así, porque debe ser un placer. Y no solamente como algo religioso aquí en la iglesia, en mi casa, donde tengo mi lugar, donde me siento con Jesús y me pongo a orar. Tengo un lugar especial en donde paso tiempo con Él, escuchándolo, hablándole. Y entonces, ¿qué sucedió en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Joel también nos dice, Joel 1:9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación. Los sacerdotes minutos de Jehová están de duelo.
¿Cómo son tus ofrendas? Lo que le das a Dios. ¿Sabes que este tiempo que tenemos aquí en la iglesia, tenemos un horario? Hay un horario. ¿Es tu ofrenda a Dios o no? Empiezo a las 10, llego antes de las 10 porque es algo que le ofrezco a Dios. Y no como religiosidad, amado hermano, porque eso lo hacíamos. Yo llevo a la gente a Cristo y tenemos solamente reuniones los domingos en la iglesia y entre semana tenemos en los hogares. Y dicen, oiga pastor, ¿y no puede hacer diario reuniones en la iglesia? Y bueno, eso dímelo dentro de 10 años, dentro de 2 o 3 años. No, ahorita, pues ahorita andas en tu primer amor, ¿verdad? Anhelamos, deseamos. Pero ¿cómo es lo que le ofreces a Dios? Tu tiempo, lo que le ofreces, tus ofrendas, tus diezmos. ¿Apartas tus diezmos? ¿Le das el diezmo? El 10% como creyentes nosotros creemos en esa doctrina. No le doy el 8%, no le doy el 5%, no le doy lo que yo quiero. Si yo lo hago debo de tener cuidado. ¿Cómo es tu ofrenda? Ay, pues lo que salga, ¿no? Hasta por ahí ponen TikTok, ¿no? Que va un hermano a la iglesia y que viene y saca uno de a 500 en la ofrenda y dice, ay, te reprendo, diablo. Y busca la moneda y dice, ah, gloria a Dios, esta era la buena. No, ¿sabe? Le voy a dar un secreto que casi no me gusta a mí estar hablando de mí, pero yo aprendí que las ofrendas son para Dios, no son para el pastor. Y yo no era pastor. Y yo decía, Señor, así como yo aparto mi gasto para mi esposa, yo no le doy lo que siento en mi corazón. Imagínense, a mi esposa le doy, mija, pues sentí en mi corazón darte 100 pesos. Pagas la renta y el teléfono y la luz. Y de lo que sobre, bueno, los jóvenes no saben ni de lo que hablamos, ¿verdad? De los que tienen 40 para arriba saben de lo que estamos hablando. Pero no, yo no le daba a mi esposa lo que yo sentía en mi corazón. Al contrario, yo le apartaba un gasto, se lo daba. Le daba algo para ella y algo para mis gastos, pero era importante el gasto de mi mujer, ¿o no? Ahora, imagínense a Dios, mis ofrendas, Señor, yo gano tanto, esto es para ti, esta es mi ofrenda. Y mi diezmo esto es, y soy pastor, ¿eh? Y no creo que dice, ay, pues usted mismo se diezma. No, yo le diezmo a mi apóstol. Y entonces, en el caminar, ¿cómo caminas? Dice desapareció la ofrenda, de lo que le das a Dios, el tiempo que le das. ¿Qué tiempo le das a Dios en tu casa? A veces lo tomamos como, volvemos a la mejor como cuando teníamos nuestra religión, teníamos un tiempo y los domingos veníamos, nos parábamos y nos íbamos. Y el domingo lo mismo. Y a veces, amado hermano, tomamos hacia Jesús, cuando Jesús debe de ser diario, una relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces podemos ver que tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué caemos en el caminar? Cada vez, en lugar de ser más fuertes, nos vamos desanimando. Yo quiero terminar y decirte algunas cosas que es bien importante que Dios quiere que hagamos. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice que es agradable y perfecta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo estás caminando cada día? ¿Vas creciendo? ¿Vas mejorando? ¿O tú debes decir, tengo que hacer un alto, Señor? La verdad me estoy volviendo más carnal. Estoy haciendo esto que antes no hacía. ¿Cómo estoy viviendo? He dejado tu relación contigo, Señor. La verdad ya no es un placer, no es una alegría estar leyendo la Biblia, estar orando. Qué aburrido, es pesado. Si estoy cayendo en eso, debo de poner un alto. Dios no me condena por eso, Él lo sabe. Por eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tengo que hacer? Primero dice la Biblia, no te conformes.
No te conformes con lo que tienes, con lo que has recibido. Anhela más, lucha más. Tus hijos, ¿cuántos de nosotros ya nos conformamos porque no quisieron nada de Cristo? Ya hasta se casaron, ya los dejé. Ay, que se mueran, ¿verdad? No, no te conformes. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás conforme con lo que tienes? Dices, no, Señor, no estoy conforme, anhelo más. ¿Qué significa? Fíjese bien, conformarme, resignarme, aceptar lo que no me satisface. No soy tan satisfecho con la vida que llevo, pero ¿qué? Pues ya qué, pues ni modo. Dice la Biblia que es un pecado, ¿eh? El que tú y yo, si hemos caído en eso, en conformarnos, no lo debes de hacer. Debemos anhelar más. ¿Cuántos dicen amén? No aceptes cómo estás. Dios te puede cambiar. Tu capacidad de superación se ha perdido. El deseo de mejorar se perdió. Señor, usa mis talentos. Yo le digo a los líderes, mira, lo que ustedes desprecian, yo lo lloraba. Yo le rogaba a Dios, usa mis manos. Ayúdame, Señor. Y me iba a los hospitales y iba a compartir. Le digo, lo que muchos desprecian, yo lo lloraba, lo pedí a Dios. Y Dios me lo concedió. Pero ¿sabe? Porque la capacidad de superación se pierde. Yo le decía, Señor, yo empecé como diácono en la iglesia. Yo decía, Señor, ayúdame. Quiero ser el mejor diácono. Fui el mejor diácono, mi esposa y yo. Y nos subieron, ella dio clase y yo empecé a dar clase también. Me pusieron de líder de jóvenes, en ese entonces tenía 28 años de edad. Nos pusieron ahí y fuimos subiendo. Me pusieron de copastor, de contrapastor. Y fuimos creciendo. ¿Sabe por qué? Porque no nos conformamos. Y tú y yo debemos de pensar un momento cómo está tu vida. ¿Te has conformado? Tu capacidad de superación se perdió, el deseo de mejorar se perdió. Dios tiene cosas mejores para tu vida. Levántate, no te quedes ahí. Número 2 dice transformaos, hacer que una persona cambie de forma o aspecto. Empieza nuevos hábitos de lectura de la Biblia, de oración, de ayuno. ¿Qué harás para cambiar? Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Ponte de pie, por favor. Y número 3 dice, renuévate. Hacer una cosa como nueva. Tenemos que empezar con hábitos nuevos, empezar algo nuevo. Debes de cambiar tu odre viejo por un odre nuevo. Porque si Dios te empieza a dar algo nuevo, no lo vas a resistir, no lo vas a retener. Por eso, amado hermano, hoy yo creo que Dios está hablando a tu corazón. Cierra un momento tus ojos. Yo no sé cómo es tu vida, cómo es tu caminar diario, cómo vas. A lo mejor dentro de 2 o 3 años serás una persona que te has superado y has mejorado, o igual en el camino, ya ni cristiano, te apartas. ¿Cuántas jovencitas, jovencitos tenían ministerio y en el camino se apartaron? Y en lugar de ser una bendición dentro de la iglesia, ahora sufren, están sufriendo. Así es que cierra un momento tus ojos, piensa un momento cómo es tu vida, cómo estás caminando. ¿Te has fortalecido? ¿Te estás debilitando? Es un buen tiempo hoy para que tú puedas decir, Señor, aquí estoy, quiero mejorar. Te conformaste a lo mejor con aquello que pedías y pediste por algún tiempo y no te lo dio Dios, pero dejaste de hacerlo. No te conformes, sigue avanzando, sigue creciendo. En el camino a lo mejor te quedaste y ya no recibiste aquello que tenías más adelante por recibir. Piensa en Jesús, que esta palabra que hoy yo te he traído no es de un hombre, es de Dios que está hablando a tu corazón. Y que si hoy Dios habló a tu corazón, queremos orar por ti. Pasa aquí al frente y que tú le digas, sí, Señor, yo quiero empezar, quiero renovarme, quiero empezar algo nuevo. Tú me estás hablando. Esa mujer dice que cuando tenía el flujo de sangre no le dio pena llegar a Jesús y tocarlo y decir, sí, Señor,
necesito de ti. Así hoy, si Dios te está hablando a tu corazón, pasa aquí y que digas hoy, puedas hacer un compromiso con Dios, decirle: Señor, ayúdame, porque me he sentido débil, he sentido a veces de caer, he pensado dejar. ¿Cuántas veces he pensado? Incluso hay gente siendo cristiana que piensa en el suicidio, piensa en cosas negativas, que Dios no quiere que tú pases por ahí. Pero hoy Dios está hablando a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos que están pasando, Señor, que tú los bendigas, los ayudes, que los renueves, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, te pedimos, por favor, te rogamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, por favor, que tú ministres a sus vidas, Señor, que los fortalezcas, que ellos se puedan hoy renovar, Señor, que hoy puedan, como dice tu palabra, que no se conformen, Señor. Hoy cancelamos todo pensamiento de conformismo, Señor, de estar conforme con lo que tenemos. Anhelo más, Señor. Úsanos, usa nuestra vida, Señor, nuestros dones, nuestros talentos, Señor. Ayúdame a seguir orando por mi familia, por mis hijos, Señor. Tu palabra dice, hay una promesa: sé salvo y toda tu casa será salva. Ayúdame, Señor, a lograr tener esa promesa, salvar a mi familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Transfórmanos, cámbianos, cambia nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ir a más, a no conformarnos, a no estancarnos, a no quedarnos ahí, Señor, parados, esperando, Señor, que nosotros podamos decidir, sino que tú, Señor, nos lleves a más, que podamos ser dirigidos por ti. Hoy oramos por cada uno de nuestros hermanos que tú les has hablado. Por favor, Señor, que como jóvenes, jovencitos, jovencitas, Señor, puedan seguir creciendo, Señor, que tú tienes más para nosotros, Señor. Levanta tus manos, recibe del Señor, dile: Señor, yo recibo lo que tú tienes para mi vida, Señor. No decaeré, seguiré caminando, seguiré creciendo, Señor. Seguiré adelante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, te pido perdón si te he fallado, Señor, si he claudicado, si me he conformado. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, y oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que pasaron. Te pedimos que los ministres, que hables a su corazón, a su vida, que te puedas nuevamente, Señor, revelar a sus vidas de la manera como lo hiciste al principio de su caminar. Yo oro por cada uno de los que están aquí, Señor, que tú los bendigas, los ayudes, que ellos puedan ser renovados en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú no nos desamparas, Señor, que no nos dejas. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a no estar conformes, a renovar en nuestro entendimiento, pensar diferente, pensar tu palabra, hablar tu palabra en el nombre de Jesús.